En realidad nunca pensé que iba a hablar sobre un tema similar a este. No es que digo que no he hablado sobre temas controversiales, claro que sí, pero la verdad es que temas como este no, al menos en iglesias cristianas, supuestamente son iglesias cristianas, supuestamente son iglesias de sana doctrina, son de acá de Perú, bueno, es una de acá de Perú, que lamentablemente tiene bastantes seguidores y digo lamentablemente porque aparte de que pareciera, porque por algún tiempo predicaron la sana doctrina, con lo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que no es así. Bueno, no voy a decir más, vamos a empezar. Es el colmo, de verdad, a lo que está llegando el hombre. Mucho más líderes religiosos que se llaman pastores a sí mismos, enseñando falsas doctrinas y doctrinas de demonios, que haciéndose pasar por luz, tan solo son piedras de tropiezo. Y lo peor de todo, como dije hace un rato, es que la gente sigue a estas personas, y digo lamentablemente porque en lugar de seguir a Cristo, que nosotros los cristianos es lo que debemos hacer, siguen a estas personas y los defienden a capa y espada. Yo digo, ¿somos de ellos? ¿Somos de estos pastores, de estos autodenominados apóstoles, autodenominados profetas, o somos de Cristo? Es para pensar bien. No quieren quitarse la venda de los ojos, así de sencillo. Muchos de ellos están tan engatusados que sus corazones están entenebrecidos. Así es. Estos líderes están metidos en denominaciones que parecieran que andaban por una sana doctrina, pero no es así. Y es el colmo porque inclusive llegan a dudar de la deidad de Jesús. Así es, como lo escuchaste bien, amigo, hermano. Dudan de la deidad de Jesús. Dicen que Jesús no es Dios. Vamos a ver a dos personajes. Uno es Rodolfo González Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial de aquí, de Perú. Esta iglesia también es conocida como la Triple M. Vamos a ver un video y vamos a escuchar sus declaraciones y luego vamos a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Hay otro hombre también que predica que Jesús no es Dios. Dudan de la deidad de Jesús y para colmo les enseñan a las personas que Jesús no es Dios. Eso es lo que les enseñan. Y las personas caen redonditas. Vamos a ver otra vez otro videíto y vamos a sacar nuestras conclusiones. Oiga, en armonía de que Jesús es Dios. Lo siento. Eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús se cansaba? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le daba hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué entró en tribulación, en angustia? Si Jesús es Dios, ¿por qué se sintió solo? Si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? Si Jesús es Dios, hermano, ¿por qué le daba hambre? Si Jesús, hermano, seguimos por ahí para abajo y terminamos evidenciando con toda claridad. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota, ni una tilde de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él renunció a Dios. Él renunció a Dios y se sujetó y se sometió, escúcheme,
¿Fue tentado en qué? No lo oigo. ¿Fue tentado en qué? ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios no puede ser. Entonces, ¿cómo usted pretende seguir enseñando que Jesús es Dios? Muy bien, el nombre que hemos visto en el segundo video se llama Julio Rivas, ¿no? Este hombre habla de que si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? ¿Por qué tenía hambre? ¿O por qué era tentado? ¿Por qué lloró? Poco más le faltaba decir, y si Jesús era Dios, ¿por qué sudaba? ¿No? Yo digo, ¿qué no estudian acaso para ser pastores la Biblia? ¿O acaso para antes de ponerse a predicar en un púlpito delante de la gente, que acaso no oran a Dios para que sea Dios quien dirija sus palabras, lo que están diciendo, para que no cometan este tipo de burradas y blasfemias? Porque esto es lo que hacen. No escudriñan las escrituras a fondo. Eso así de sencillo es. No lo hacen. Lo único que hacen es confundir a la gente con estas falsas doctrinas y estas falsas enseñanzas. Pero por ahí, con cada falsa afirmación, todavía se escucha el grito de la gente que por ahí grita ¡Amén! Hay algunos que gritan ¡Amén!, ¿no? Y la verdad es que esto, pues a uno, en realidad, si te pones a pensar, ¿qué acaso las personas simplemente porque su líder religioso dice alguna palabra, ellos simplemente gritan amén por costumbre, nada más? ¿Y acaso no lo hacen, no están en sus casas estudiando lo que dice la palabra de Dios? Ellos no deberían creer a ciegas en lo que dicen sus líderes religiosos. Por algo Dios nos ha dado la necesidad de escudriñar, si es que somos sus hijos, de escudriñar las escrituras y ver si lo que están hablando es lo correcto. Ni siquiera yo, ni ningún otro pastor, nadie, somos personas como cualquier otra que estudiamos la palabra de Dios, unos más que otros. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un pastor? Ninguna. No son más importantes los pastores que tú. Ambos son hijos de Dios. Lo que sí son que tienen más responsabilidad, pero el tener más responsabilidad se les va a demandar más, pero no es porque sean más importantes. Estos asistentes se nota que no estudian la palabra de Dios. Deberían estudiarlo en sus hogares, ¿no? O al menos así debería ser. Deberían estudiarlo con su familia también. Sentimientos encontrados. Por un lado, fastidio por lo que hablan estos predicadores y falsos maestros que tienen miles de seguidores engañados. Pero por otro lado, tristeza porque el pueblo de Dios es incapaz de estudiar la palabra de Dios que refresca el alma y nos quita toda ignorancia. Rivas, este charlatán, dice que Jesús no tiene ni una jota de Dios. Dice que Jesús renunció a Dios y se agarran de un versículo que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Que Jesús fue tentado en todo y que Dios no puede ser tentado, por lo tanto Jesús no es Dios porque Jesús fue tentado. Malinterpretando obviamente el versículo, el cual vamos a verlo un poquito más adelante. Y este versículo está en Santiago, capítulo 1, versículo 13, ¿sí? Vamos a verlo, ¿qué es lo que dice? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muy bien. Vamos a analizar lo que realmente quiere decir este versículo. Para empezar, debemos entender la naturaleza divina de Dios. Y es por eso que en este versículo habla de que Dios no puede ser tentado. Pero no olvidemos que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, tenía la naturaleza humana. Porque así tenía que ser, porque por un hombre tenía que entrar la redención a la humanidad. Ya que por un hombre es que entró la condenación.
a la humanidad. ¿Me dejo entender? Si entró el pecado y la condenación y la muerte por un hombre, tenía que salir por un hombre. En toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que exista, no iba a haber uno solo en cada generación de la raza humana, ni uno solo en que cumpliera la ley. Por eso es que Cristo rechazó el ser igual a Dios para Él cumplir la ley, para que nosotros seamos salvos. Porque Él quería que nosotros, que su creación, estemos con Él. Él quiere vivir con nosotros. Pero nosotros somos los que no le aceptamos y no queremos entender lo que Él nos habla todos los días y a cada instante. Si no fuera por Jesús que se humilló al volverse hombre, y hasta la muerte, y muerte de cruz, nuestra salvación sería por la ley, y ninguno de nosotros sería salvo. Gracias a Jesús es que nuestra salvación es por la gracia, por su amor. Podemos ser salvos por la gracia divina, ya no por ley. La denominación de este hombre, de estos hombres que acabamos de ver, del movimiento misionero mundial, es una organización, es una denominación supuestamente de sana doctrina, creen en la Trinidad. Sin embargo, me parece extraño que creyendo en la Trinidad digan que Jesús no era Dios. Yo no entiendo por qué tratan de aumentar y añadir siempre cosas a la Biblia que no están ahí, que ni siquiera se acerca un poco a lo que ellos en su razonamiento humano creen que es. En lugar de pedir la dirección a Dios, si leemos Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Como nuestro Señor y Salvador, y confesamos nuestros pecados a Él y le aceptamos en nuestras vidas y dejamos que Él tome el control de todo nuestro ser. Si no es Dios, entonces ¿cómo podemos ser salvos por medio de Él? Esto sería idolatría. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Estaríamos depositando nuestra fe en un Dios falso. Entonces nuestro cristianismo es falso, es hueco, es vacío. Si es que fuera como dicen estos hombres. No saben la inmensa herejía en la que se han metido y darán cuentas a Dios por ello. Vamos a leer lo que dice Filipenses 2, desde el capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A lo largo de la historia vemos en la Biblia que Dios es un Dios celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie. Es más, nunca te atrevas a quitarle la gloria a Dios. Siempre la gloria es para Dios.
Entonces esto me hace pensar cómo Dios Padre haría que toda rodilla, como acabamos de leer, se doble. ¿Cómo Dios Padre permita que toda rodilla se incline a adorar a Jesús si Jesús no es Dios? Si vemos que Dios es un Dios celoso, entonces si Jesús no es Dios, ¿cómo puede permitir que otras rodillas, que se doblen las rodillas de las personas para adorarle, para alabarle? En el verso 10 dice que se doble toda rodilla, no solo de hombres. Ojo, toda rodilla. Porque más adelante dice que de lo que está en el cielo y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está en el cielo? Los ángeles. Y en el fondo de la tierra sabemos quiénes habitan ahí. Las huestes malignas. Todos se inclinen ante Jesús. Si Jesús no fuera Dios, ¿por qué todos tendrían que inclinarse ante Él? Vemos bíblicamente cómo la teoría que estos hombres están enseñando está totalmente incorrecta. Si Jesús no tenía la naturaleza divina, como afirman ellos, entonces ¿cómo podemos explicar que Jesús podía entender cosas que nadie más entendía? ¿Cómo podía saber cosas que nadie más sabía? ¿Cómo podía saber los pensamientos de los hombres aún antes de que ellos lo pensasen? Jesús tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Hasta la creación se le sujetaba y eso lo vemos a cada rato. Uno de los ejemplos es cuando calma la tempestad. Otro ejemplo, vemos que el Gadareno se le sujetó porque reconoció que era Dios mismo hecho hombre y los demonios suplicaron. ¿Cómo te llamas?, dijo Jesús, no porque no conocía, sino porque tenían que responder ante él. Y le dijeron legión. Vemos que en los tiempos bíblicos una legión aproximadamente era de 6,000 hombres. Si nos ponemos a ver y a meditar en esto, este hombre tenía cerca de 6,000 demonios adentro. ¡Wow! Los demonios son capaces de manipular la genética humana, ¿no? Manipulan las cuerdas vocales para que la voz salga diferente. Manipulan el sistema nervioso para controlar los ojos, hasta para controlar la fuerza. Por eso vemos que los endemoniados tienen una fuerza descomunal. Y aún así, este hombre que sufría tanto, teniendo una legión dentro suyo, esta legión se le sujetó a Dios, a Cristo. ¿Ante quién más si no era Él? Si Él no era Dios. Claro que sí lo es. Jesucristo es Dios, Jesús es Dios. Estos hombres están completamente equivocados. Y los demonios le suplicaron. Y aún los discípulos resucitaban en el nombre de Jesús. No lo hacían en el nombre de nadie ni de ellos mismos, en el nombre de Jesús. Y hacían todo tipo de milagros en el nombre de Jesús. Querido Rodolfo y Julio, si Jesús no es Dios, entonces ¿por qué en su nombre podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre para pedir perdón por nuestros pecados y para tener comunión con Él a través de Jesucristo? Si Jesucristo, hombre, no es Dios, entonces yo les voy a recomendar que ustedes vayan y busquen un santo como hacen muchos de los católicos que le rezan a sus estatuas. Háganlo, ¿sí? Porque están negando la salvación gratuita que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden que cuando los discípulos se postran y le adoran, ¿sí? Cuando vemos que los discípulos se postran y adoran a Jesús, Jesús acepta la adoración. Si Jesús no fuera Dios, no aceptaría la adoración. Porque con esto estaban reconociendo que Él mismo era. Nuestra fe se basa en Cristo y es la sana doctrina.
¿Cómo negar algo que les puede traer la salvación? Yo no entiendo, y sobre todo una iglesia que supuestamente tiene la sana doctrina. Con sus herejías han demostrado que la enseñanza en su denominación no es cristocéntrica. Entonces yo les voy a decir a los de la Triple M, tengan cuidado con lo que están aprendiendo ahí. Tengan mucho cuidado, porque si los líderes no son salvos, porque yo creo que no lo son si niegan a Cristo como Dios, ¿sí? ¿Cómo van a ser salvos? Ustedes tienen que buscar un lugar donde enseñen la verdadera doctrina. Espero que realmente hagan un estudio profundo y logren encontrar la vida eterna en Jesús. Y no solo ustedes, sino también tú, amigo, que estás viendo este video. Cristo puede venir en cualquier instante. Puede venir en esta noche, en un abrir y cerrar de ojos. Él vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que estar preparados. Oremos para que cuando suene la trompeta y Cristo llame a su novia, a la iglesia, que somos nosotros, nos encuentre contritos y sin mancha, a través de su gracia, para que seamos llevados por Él a una vida eterna de abundancia y de felicidad plena con Él, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas, porque viviremos por siempre a su lado.